Yo quiero compartir en los próximos minutos una palabra que obviamente tiene que ver con todo lo que estamos viviendo, ¿no? Siempre decimos en estas últimas transmisiones, estamos diciendo que el Señor nos cambió la agenda de predicación y algunas cosas que teníamos planificadas para este tiempo, tanto en cuanto a predicaciones como enseñanzas, bueno, ahí quedaron para el momento que el Señor lo diga, pero estamos recibiendo palabras muy específicas respecto de lo que nos está pasando. En cada transmisión repetimos que estamos en medio de un encierro con propósito, así es como entendimos que teníamos que llamarlo. No lo llamamos cuarentena, no le damos la corona a ningún virus, sino que esto es algo que está bajo el control de nuestro Dios. Por eso el encierro es un encierro con propósito. Desde el primer día el Señor nos habló y nos dijo que teníamos que hacer esto. Entonces, en medio de este encierro con propósito, el Señor nos fue dando algunas palabras que entiendo que en muchos casos son pesadas y son quizás trabajosas, ¿no? Porque nos está costando llevarlas a cabo. Pero bueno, lo que seguramente está pasando y lo que definitivamente sentimos que está sucediendo entre nosotros es que Dios nos está formando, nos está entrenando, ¿sí? Hace unas transmisiones atrás mencionábamos esas etapas en las que tendremos que estar, que estuvimos y que tendremos que estar durante este tiempo, vistas desde el punto de vista del libro de Esther. Si no vieron esa predicación, búsquenla, en nuestro canal están todos los mensajes, pero hemos entendido que este es un tiempo de preparación, ¿sí? De entrenamiento de la iglesia y preparación para poder luego volver al mundo al cual no vamos a encontrar igual y al cual tendremos que afectar, influenciar, servir, ¿sí? Y obviamente restaurar, no con nuestro poder, sino con el poder de Cristo que tiene que ser formado en nosotros en este tiempo. Esta palabra que quiero compartir con ustedes esta noche está dentro de ese contexto, porque creo que tiene que ver con nuestra preparación y con lo que Dios está haciendo en nosotros. A nosotros nos encantaría que la obra del Señor dure 5 minutos, o sentarnos, escuchar un mensaje de Él y en 15 minutos haberlo entendido y que la obra haya terminado. Pero la verdad es que a veces lleva tiempo, nos está llevando ya más de 40 días en medio de todo esto y todavía no sabemos cuánto faltará. Esta palabra que les quiero compartir ahora tiene que ver con la espera de una persona que aparece allí en las historias bíblicas. La historia está en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 46 hasta el 54, y se lo quiero leer ahora. Esa historia dice que Jesús fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. ¿Se acuerdan? Su primer milagro. En Capernaum había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando éste supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que bajara y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. El oficial del rey le dijo: Señor, ven a mi casa antes de que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: vuelve a tu casa, que tu hijo vive. Y ese hombre creyó en lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando volvía a su casa, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron la noticia: tu hijo vive. Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a la 1:00 p.m. lo dejó la fiebre. El padre entendió entonces que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó, lo mismo que toda su familia. Nosotros estamos atravesando quizás el tiempo más difícil, por lo menos para nosotros en esta época de la historia. No sé si fue el tiempo más difícil para Argentina. Sé que hubieron tiempos muy complicados, pero bueno, no estuvimos ahí. Sí sabemos que este tiempo, en este momento de la historia, está siendo bastante difícil, como nación, como familias y en lo personal también. Está siendo un tiempo difícil, tiempo de escasez de todo, ¿sí?
escasez de todo. Lo vemos a diario cuando salimos a repartir los víveres, llevamos una cosa y la gente nos termina pidiendo otra más, ¿sí? Desde su corazón no es que se aprovechen, pero la verdad es que la necesidad es grande. Tiempo de escasez de todo, tiempos de enfermedad, tiempo de debilidad, tiempo de muerte o aún de temor a la muerte, ¿no es cierto? Un tiempo que nos hace preguntar, ¿qué pasará mañana? ¿Sí? Todos estamos un poco pendientes de eso, ¿no? ¿Qué pasará mañana? ¿Sí? Ahora sabemos que tenemos una extensión de este tiempo hasta el 10 de mayo, pero esa pregunta de qué pasará mañana se está volviendo una constante en nosotros. Y así es, a través de esta pregunta es como nos encontramos con algunas similitudes en esa historia con estos tiempos. ¿Sí? Porque en estos tiempos, como en la historia bíblica, también hay gente desesperada. En estos tiempos, como en esa historia que les acabo de leer, también hay búsqueda de milagros. En estos tiempos, como en esa historia, hay largos tiempos de espera. En estos tiempos, como en esa historia, hay cercanía a la muerte y otras tantas similitudes que seguramente ustedes van a poder encontrar cuando se sienten tranquilos después, mañana, y relean la historia, cosa que siempre les animamos a hacer, que no se queden solamente con lo que recibimos desde aquí, ¿no? Pero siéntense y encuéntrense a ustedes mismos en esa historia, esa es la idea. Y entonces, al tomar estas similitudes y darnos cuenta de que nosotros tenemos un gran parecido con esa historia y tantas otras de la Biblia, nos tenemos que dar cuenta que todos los seres humanos alguna vez hicimos esa pregunta, ¿qué pasará mañana? Y muchos están haciendo esa pregunta ahora, ¿no? ¿Qué pasará mañana? Entonces, hay una respuesta que es clave en todo esto. Podemos responder que mañana simplemente cosecharemos nuestro hoy. Mañana cosecharemos nuestro presente. ¿Sí? Y les leo un texto que habla acerca de eso, Gálatas, capítulo 6, versículos 7 hasta el 10. Y yo se lo voy a leer, pero ustedes por favor escuchen esta lectura o léanla ahí en la pantalla, va a aparecer, pero desde el contexto de lo que estamos viviendo. Presten atención desde el contexto que estamos viviendo. Dice el pasaje, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, atención, les dije, contexto actual, ¿sí? El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que, este texto confirma que nosotros simplemente cosechamos lo que sembramos, ¿sí? Vamos a cosechar mañana, o en el futuro, lo que estemos sembrando hoy. Esa es la base para el mañana. Es decir, mañana siempre está fundamentado sobre el hoy. Así que la gran pregunta en realidad no tendría que ser qué pasará mañana, sino qué semillas estoy sembrando hoy. ¿Qué es lo que quisiera cosechar mañana, a lo cual tendría que dedicarme hoy? ¿Sí? Esta no es una clase de planificación familiar, no vamos a hablar en esos términos, pero sí necesitamos pensar que esta es la base, esta base es fundamental. ¿Por qué? Porque mañana nos vamos a encontrar con incertidumbres, nos vamos a encontrar con complicaciones, pero también podemos encontrarnos con bendiciones inauditas, ¿no? Impensadas, impensables. Como el testimonio que leímos hoy, ¿no? de estos hermanos de la congregación. Mañana van a llegar a tu vida sorpresas, van a llegar cambios, pero también va a llegar apertura de parte de Dios. Dios va a abrir puertas, ¿sí? Entonces, mañana vamos a tener que vivir por fe, ¿sí? Hoy tenemos que sembrar y mañana esperaremos que lo que sembramos hoy lo vamos a cosechar. Mañana tendremos que vivir por fe. Por eso es tan importante que hoy sembremos semillas que afirmen nuestra vida, porque nos vamos a encontrar envueltos en decisiones de otros, de terceros,
que probablemente nos afectan a nosotros, decisiones de nuestros gobernantes, decisiones en lo intrafamiliar, ¿no? Decisiones de quienes son nuestros patrones, nuestros jefes en el trabajo. Entonces, para ese momento, cuando alguien decida en función de la crisis, yo tengo que haber sembrado semillas que me sostengan en el futuro. En este pasaje que leímos, veíamos que este oficial se despertó una mañana con su hijo enfermo. Y las próximas mañanas no solamente que seguía enfermo, sino que empeoraba. Él no agendó eso. En su vida nunca, seguramente, debe haber planificado que su hijo se enfermara. De hecho, los que somos papás no estamos pensando todo el tiempo a ver cuándo se enfermará mi hijo, cuándo se enfermará mi hijo, qué día amanecerá enfermo. Todo lo contrario, siempre estamos esperando que a ellos les vaya bien y que al día siguiente se despierten con la misma vitalidad con la que se acostaron la noche anterior. Pero llegan esas sorpresas. Llegan momentos como los que estamos viviendo ahora. Ninguno de nosotros planificó lo que está pasando. Nadie, pero absolutamente nadie. Nadie. Ningún pronóstico. Nos hemos reído aquí en casa con algunos pronósticos, ¿no? De los meses pasados, de aquellos que obviamente no hablan de parte de Dios. Vaya uno a saber de parte de qué Dios habla, hablando acerca de cómo le iba a ir bien a la gente en este año y a los países y la riqueza que iban a generar. Nada de eso se está cumpliendo. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Es decir, a todos nos tomó esto por sorpresa, como a ese padre le tomó por sorpresa la enfermedad de su hijo. Así que de la misma manera nos está sucediendo, nos puede suceder a nosotros. Pero como nos enseña la historia, las peores situaciones pueden ser nuestras grandes oportunidades de fe. Repito, las peores situaciones pueden ser nuestras grandes oportunidades de fe. Esta historia nos deja ver que Jesús regresó a Caná porque en el plan de Dios, un hombre cambiaría sus circunstancias por la palabra que Jesús le daría. Bueno, es lo que vimos en la historia, ¿no? Y cómo esa palabra que Jesús le dio le cambió literalmente la vida, no solamente a ese hombre, sino también a esa familia. Y yo creo, por el entorno que se muestra en la historia, que aún a los allegados de la familia le pasó lo mismo, ¿sí? Sus circunstancias cambiaron por esa palabra que Jesús le dio. Así que la historia nos deja ver eso, de que él regresó por lo que Dios iba a hacer en esa persona. Pensemos un poquito en la historia, o tratemos de meternos un poco más en la historia para ver todo lo que contiene la historia. No sé si lo voy a poder mostrar todo, pero mínimamente algo, como por ejemplo que este hombre recorrió 32 kilómetros de Capernaum a Caná, ¿no? Las dos ciudades de las que se habla ahí. Para nosotros aquí, que estamos en Neuquén, es como ir de acá a General Roca, ¿sí? Pero caminando y pasando a través de las chacras, no por ruta asfaltada. Este hombre hizo esos 32 kilómetros en ruta montañosa y además él le pide a Jesús que descienda, por lo tanto él vivía en una ciudad que estaba debajo de la que Jesús estaba ahora. Había que, no digo escalar, pero por lo menos ir en ascenso durante esos 32 kilómetros. Insisto, camino de piedra, camino inestable, camino inseguro, ¿sí? Imagínense todo lo que pasaba por su cabeza mientras él avanzaba en busca de Jesús. Yo supongo que él debe haber pensado mínimamente que mientras iba a encontrarse con Jesús, ¿y qué pasa si mi hijo se muere ahora? ¿Y qué pasa si él se muere mientras yo voy y vengo? ¿Y qué pasa si no encuentro a Jesús? ¿Y qué pasa si me lleva días encontrar a Jesús? Bueno, tantas preguntas, ¿no?, que él debe haberse hecho mientras caminaba. La historia no dice si él caminó de día o si caminó de noche. No da ese detalle con respecto a la ida. Sí tenemos un detalle con respecto al regreso que después se lo muestro. Pero encontramos que este hombre rogaba, dice ahí el versículo 46, que él rogaba a Dios. Ese rogar está ahí en un modo imperfecto, ¿no? O sea que nos describe una acción que se repetía. Aparentemente él rogó mucho, ¿no?, a Jesús. Estaba evidentemente desesperado. Y es obvio que siendo una persona importante, porque así comienza la historia, relatando su posición social, ¿sí?, siendo una persona importante, con cierto poder, él terminó tirado a los pies de Jesús.
Es lo que yo me imagino por lo menos, ¿no? Terminó ahí a los pies de Jesús declarando su necesidad de un milagro de parte de Jesús. Su querido hijito, así como se traduce esa palabra en el original, su querido hijito estaba gravemente enfermo. Y indudablemente él había agotado todos los recursos que tenía a su alcance. Si en la ciudad donde él vivía había médicos, pues a todos consultó. Si había medicina, probó de todo. No dice que se gastó todo su dinero, pero sí nos deja entender que invirtió en la salud de su hijo y no había logrado resolver su problema. Así que ese es un brevísimo panorama de la situación en la que se encontraba este personaje del cual no sabemos el nombre, ¿no? Ahora, lo primero que llama la atención es que después del ruego de este hombre, de este papá, el Señor le da una palabra que parece un reproche. Bueno, en realidad no se la da solamente a él. Era evidente que había más gente ahí en ese momento presenciando todo eso. Y Jesús suelta una palabra que parece un reproche para todos, porque en el versículo 48 dice, ustedes no creerán si no ven señales milagrosas y maravillas, ¿no? Como un reproche, ¿sí? Pero en realidad, con esa frase aparentemente chocante, Jesús lo estaba preparando para lo que iba a hacer. Estaba preparándolo para la palabra que le iba a soltar en un momento más. ¿Por qué? Porque Jesús obviamente conocía ese corazón y Jesús estaba buscando que la creencia, la fe de ese hombre sea más sólida de lo que estaba haciendo en ese momento. Escuchen bien lo que le estoy diciendo. Jesús estaba buscando que la creencia de ese hombre sea más sólida que la que tenía antes, más sólida que con la que llegó a Jesús. Presten atención a esto, estamos hablando de lo que Dios está haciendo en nosotros en este tiempo de encierro, en este tiempo de espera, en este tiempo de oscuridad, ¿sí? Aquí tienen una primera línea para que podamos entender esto. Dios está trabajando en nosotros para que al término de este tiempo nuestra fe sea más sólida que hace 40 días atrás. ¿Lo estamos entendiendo? Espero que sí. Entonces, sigue la historia y a pesar del reproche, el hombre va a insistir una vez más, ¿no? Porque claro, yo creo que se aferró, no lo dice la historia, pero yo creo que él se aferró a cosas que ya había escuchado de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús en Mateo capítulo 7 dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, ¿sí? Él había escuchado que Jesús dijo que todo aquel que pide, recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Así que él insiste. Vemos una actitud desvergonzada, en este hombre para con Jesús, por supuesto, y está perfecto, porque uno puede mantener la vergüenza o el protocolo, uno puede guardar el protocolo cuando está en una audiencia, pero cuando se trata de la salud de un hijo hay que perder toda la vergüenza y hay que ir a Dios y clamar aunque te mueras de vergüenza, ¿sí? Aunque eso haga, no sé, que te haga quedar en ridículo. Y creo que eso es lo mismo que el Señor está trabajando en nosotros hoy. Que nosotros podamos llegar a su presencia e insistir tanto y rogar tanto por nuestra vida y por la de los nuestros, ¿sí? Nuestra familia, seres amados, a tal punto de perder la vergüenza por el clamor. Entonces, otra vez, como la frase que te marqué hace un ratito, es evidente que Dios está haciendo algo en nosotros que de otra manera no la podría hacer. No lo podría hacer. Quizás lo intentó muchas veces. Bueno, intentar es una palabra que no sé si funciona para Dios, pero creo que en otro tiempo no hubiese servido, porque ahora que estamos en gran necesidad es cuando Dios puede trabajar el aumento de nuestra fe. Este oficial le pide a Jesús que vaya a su casa. Ustedes escucharon la lectura, ¿no? Le pide a Jesús que vaya a su casa. ¿Por qué? Porque en su fe básica, insisto, Jesús le quería hacer crecer la fe. Él tenía una fe básica. Y esa fe básica le hacía pensar que la única forma en que su hijo se sanara es que Jesús se presentara en su hogar, ¿sí? Fe básica, ¿sí? Pero entonces, como Jesús lo quería llevar a otro nivel de fe, le va a contestar algo que este hombre no esperaba.
Este hombre no esperaba que Jesús le diga, no voy nada. A tu casa no voy. No sé cómo habrá sido ese momento. La Biblia no da tantos detalles, pero uno puede imaginarse muchas frases, como por ejemplo esta, no voy nada, a tu casa no voy, o simplemente diciéndole, no hace falta que vaya a tu casa. No sé cómo habrá sido la frase, pero Jesús le dijo, no voy a ir. Quiero que vayas vos y que creas en la palabra que te voy a dar ahora. Tu hijo está vivo. Así que el hombre recibió una palabra que no esperaba. No se esperaba esa respuesta de Jesús. Él había oído del amor de Jesús. Él había oído de la preocupación de Jesús por todos los enfermos. Entonces él se imaginaba que Jesús lo iba a acompañar y que iba a cumplir con su fe básica de presentarse en su hogar, tocar al enfermo, ¿sí? Y sanarlo. Pero eso no sucedió. Acá veo tres cosas interesantes, ¿no? Es como un paréntesis que abro aquí, pero es algo que saltó ahí a la vista mientras preparaba esta palabra para ustedes, y para mí también, para todos nosotros. Tres cosas interesantes. La primera de ellas es que la intercesión de este hombre, porque él estaba ahí como intercesor entre su hijo y Dios, ¿no? La intercesión despertó a la fe. El ruego activó esa fe y la acción hizo crecer a la fe. Tomen nota de eso, saquen una foto a la pantalla, si quieren, ahí le pido a la directora de cámaras que lo ponga otra vez, si quieren, así le pueden sacar una fotito. Pero repasamos eso, la intercesión despierta la fe, el ruego activa nuestra fe y la acción hace crecer nuestra fe. En medio de esta historia aprendemos eso respecto de la fe, ¿no? Y entonces se suelta la palabra. Jesús le dice, regresa a tu casa, tu hijo vive. Así que bueno, el hombre no se fue con lo que esperaba, pero se fue con una palabra. El hombre regresó a su casa con una palabra. Yo creo que no debe haber vuelto saltando en un pie, ¿no? Iba a ser una pata, pero no sé si lo entienden en los demás países donde están viendo. Acá en Argentina es típica esa frase, ¿no? Cuando estamos contentos saltamos en una pata. Bueno, yo creo que este hombre no se fue saltando en un pie. Yo creo que el regreso de este hombre a su casa fue con tantas preguntas como a la ida, pero preguntas diferentes. Yo creo que la situación es totalmente diferente. Imagínense cómo tiene que haber sido ese regreso. Aparentemente fue de noche, porque cuando se encuentra con los siervos y le pregunta a qué hora se sanó el hijo, los siervos le hablan del ayer a la 1 de la tarde. Así que evidentemente él anduvo toda la noche. Tampoco sabemos si paró a la noche a descansar, si se quedó en un hotel, en la casa de un amigo, si durmió a la intemperie. No sabemos eso. Lo que sí sabemos es que ese regreso tiene que haber sido terrible. Ese es el momento de espera del cual les hablé al principio. Ese es el momento de espera con el cual nos parecemos nosotros, porque estamos en un tiempo de espera donde, hemos recibido una palabra de Dios, donde sabemos y declaramos y nos lo escribimos por nuestros chats, de que Dios está en control de todo, pero tampoco sabemos qué es lo que va a pasar. Estamos justo en el medio, ¿no? Hemos oído de Jesús, hemos escuchado sus palabras, pero todavía no llegamos a destino. Estamos justo en el medio, y ese medio es un medio de oscuridad, como la noche que tuvo que atravesar este hombre. Ese regreso habrá sido, un regreso, como les dije, con tantas preguntas como a la ida, pero imagínense ese regreso en un terreno inseguro. ¿Habrá corrido? ¿Habrá ido caminando? ¿Habrá llorado mientras corría? La verdad que no lo sabemos, ¿no? De todas formas, el regreso no fue como la ida. ¿Por qué? Porque a la ida él llegó con angustia, pero ahora estaba regresando con esperanza. ¿Y qué hizo la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la angustia del primer momento de la historia y la esperanza del segundo momento de la historia? ¿Qué hizo la diferencia? La palabra de Jesús. Entonces, entiendo y creo, y esto es lo que te quiero transmitir esta noche, que lo que hace la diferencia para que lo que estás viviendo en este tiempo sea distinto es la palabra de Jesús. Si no hay una palabra en el medio, como si fuese un momento bisagra para tu vida, la angustia se perpetúa.
Y ya sabemos que muchos, a causa de la angustia perpetuada, terminan muriendo de angustia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? La palabra de Jesús. La palabra de Jesús es lo que necesitamos en este tiempo. No sé si alcanzan a darse cuenta ahora por qué en cada una de nuestras transmisiones, en los mensajes a través de los distintos chats, en las redes que tenemos y en los devocionales que escribimos todos los días, en los que recibe la iglesia el fin de semana, en todo momento le estamos recomendando que se acerquen a Cristo y que busquen una palabra de Él. Es por esto. Porque si no tenemos una palabra en medio de la oscuridad, no hay forma de alcanzar esperanza. La angustia, insisto, se perpetúa, se perpetúa. La palabra es lo que hace la diferencia porque no hay otra cosa que nos pueda sostener en medio de esta oscuridad que no sea la palabra de Jesús. No hay otra cosa que nos pueda sostener en territorios peligrosos o en tiempos peligrosos como estos, que no sea la palabra de Jesús. Así como en esta historia Jesús volvió, porque esa frase, esa palabra es clave para mí, Jesús volvió a Galilea, hoy también vuelve por nosotros, por vos, por mí, por nuestras familias. Dios vuelve por nosotros también, porque también para vos y para mí hay una palabra de Él que cambiará nuestras circunstancias. Estoy convencido de eso. Si no, no estaría haciendo esto. Si no, la verdad que no pagaríamos el precio que pagamos como familia y los líderes de la iglesia y tantos hermanos involucrados. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Lo hacemos porque estamos convencidos de que hay una palabra para nosotros y tenemos que encontrarla para que esa palabra nos sostenga a nosotros y a todos los que nosotros sostenemos, nuestros allegados, nuestros amigos, aquellos que queremos que también conozcan el poder de Jesucristo. Entonces, Jesús vuelve en este tiempo porque hay una palabra de Dios para vos y para mí a la cual necesitamos acceder. Ahora la pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás listo para recibir esa palabra? ¿Por qué te lo pregunto? Porque así como le pasó a este hombre, te puede suceder a vos y a mí. Que Jesús responda a algo totalmente diferente a lo que estamos esperando. Totalmente diferente. No sé cuál es tu esperanza. Uno, no sé, como argentinos estamos acostumbrados a atravesar las crisis y eso ya genera un modo de pensar en medio de la crisis. Y a lo mejor tu pensamiento es bien argentino, ¿no? Estás pensando que, bueno, esta crisis pasará como tantas otras y todo seguirá adelante como tantas otras veces pasó. ¿Y qué tal si la respuesta del Señor es totalmente diferente? Entonces la pregunta es, ¿estás listo para recibir una palabra que sea diferente a la que estás esperando? ¿Cuántos hoy sienten que Dios les está hablando como le hablaba a este hombre de la historia, ¿no? Este hombre de la historia, Dios le dijo, vuelve a tu casa, vuelve a tu casa. Bueno, llamativamente es donde deberíamos estar todos ahora, ¿no? En nuestra casa. Vuelve a tu casa, le dijo Jesús. Yo me anoté en mis apuntes acá un poco para mí también, ¿no? ¿Qué haces vagando de un lugar a otro? Es decir, la palabra de Dios para este tiempo fue, cierra tu puerta detrás de ti, o sea, encerrate en tu habitación, encerrate en tu casa, cerrá la puerta, pero no es un cerrar la puerta para que no te entren los enemigos. Eso también sucede, pero el cerrar la puerta es para que Dios y nosotros podamos estar a solas en este tiempo. Ese es el propósito. Y en ese encierro es donde vamos a recibir esa palabra de la cual te estoy hablando ahora. Porque esa palabra, si hay una palabra de Jesús, es cuando nuestro linaje vive, ¿no? Bueno, aquí en esta historia vemos eso. El hijo de este personaje vivió por una palabra de Jesús. Pero es la palabra de Jesús lo que hace que todo en nosotros tome vida. Nuestra nación vivirá por una palabra de Dios. Nuestra empresa vivirá por una palabra de Dios. Nuestra familia vivirá por una palabra de Dios. Si no hay palabra, lo más probable es que este tiempo tan difícil que estamos atravesando signifique muerte para los que no reciben la palabra. Entonces es tiempo de salir a buscar la palabra, pero también de esperar que la palabra sea distinta a lo que venimos esperando. ¿Sí? ¿Ustedes se imaginan qué hubiese pasado con este hombre si él simplemente se quedaba en su casa llorando y no iba a buscar la palabra de Jesús?
¿Qué hubiese pasado si él, mientras lloraba en su casa, decía, oh, yo no sé orar, no sé qué decirle a Dios cuando estoy delante de Él? Que yo creo que deben haber sido algunas frases en este tiempo, ¿no? Cuando insistíamos mucho en pasar momentos de oración en casa, seguramente que alguno dijo, bueno, no, orá vos, pero yo no sé qué decir. ¿Se imaginan ustedes a este personaje diciendo, no sé qué voy a hablar con Jesús? Su hijo se hubiese muerto. Y detrás de la muerte de su hijo quizá vendría la muerte de algún otro familiar. ¿Por qué? Por la angustia, por el dolor, su propia muerte. ¿Sí? Hubiese venido detrás de él. Pero a él no le importó saber hablar o no saber hablar. Él sabía que necesitaba una palabra de Jesús. Este es tiempo de buscar palabras de Jesús. Podemos atravesar la oscuridad, cualquier oscuridad. Si viene alguna peor, yo estoy seguro de que la podremos atravesar también, siempre y cuando tengamos una palabra. Miren lo que dice el Salmo 30, versículo 5. Dice, tal vez lloremos durante la noche, pero en la mañana saltaremos de alegría. Estamos en plena noche, no sé qué hora es. Hablo del tiempo que estamos viviendo, ¿no? No sé si ya pasó la medianoche. No sé si ya está llegando la madrugada, que es cuando empezamos a ver los primeros rayos del sol. No sé. Lo que sí sé es que estamos en medio de la noche. Y este salmo dice, tal vez lloremos durante la noche, pero en la mañana saltaremos de alegría. Por supuesto que la oscuridad no es nuestro hábitat, no nos gusta vivir en la oscuridad, le tenemos miedo a la oscuridad, pero la oscuridad viene con un propósito. Por favor, recuerden, estamos en un tiempo al que hemos llamado encierro con propósito. Entonces, si este tiempo de encierro con propósito tiene características de oscuridad, entonces la oscuridad tiene un propósito. Porque la oscuridad viene ¿para qué? Para que te aferres a la palabra. La oscuridad viene para que venzas tus temores. La oscuridad viene para que la palabra haga su obra en tu corazón. Mira, algo interesantísimo que me di cuenta o percibí de la historia, ¿no? Cuando este hombre se encuentra con los siervos y le pregunta a qué hora se había sanado el hijo, ellos le dicen la hora, ¿no? O sea, cuando Jesús lanzó la palabra, automáticamente el objetivo de la palabra se cumplió. El hijo fue sanado, pero la misma palabra siguió trabajando durante toda la noche en ese hombre, porque él nunca se enteró hasta que llegó a su casa. Entonces, yo estoy convencido de esto y quiero transmitírtelo en esta tarde, en esta noche, esta mañana, no sé a qué hora estarás viendo este video. Quiero transmitirte esto, que la palabra que Jesús soltó ya cumplió su objetivo, aunque vos todavía estés atravesando un tiempo de oscuridad. ¿Por qué? Te repito, porque la oscuridad viene para que te aferres a esa palabra. La oscuridad viene para que venzas tus temores y la oscuridad viene para que la palabra haga su obra en ti, en tu corazón. Esa fue la experiencia de muchos héroes en la Biblia, la experiencia de Job, la experiencia del apóstol Pablo, la experiencia del mismo Jesús. Miren, después de la oscuridad, Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Después de la oscuridad, el apóstol Pablo dijo, no cambio nada de lo que viví con tal de conocer más a Cristo. Después de la oscuridad, Jesús dijo, consumado es, como diciendo, se terminó. Lo que vine a hacer, hecho está. Este hombre, al que vemos en la historia, atraviesa 4 niveles por los que creo que tenemos que atravesar nosotros también. Va a aparecer la plaquita ahora en pantalla, sáquenle foto, tomen nota, porque creo que esto es parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Esos 4 niveles son los siguientes. El primer nivel es un nivel de simplemente haber oído de Jesús. Ahí comenzó este personaje. Un segundo nivel al que pasó luego es el esperar milagros de Jesús. ¿Sí? Creo que él pasó por esa fase. Eso hizo que lo moviera y él fuese al encuentro de Jesús y llegó al tercer nivel. El tercer nivel es el de creer en su palabra. Pero todavía quedaba un nivel más. El nivel de creer en Jesús junto con toda la familia.
Y ahora te voy a explicar enseguida por qué necesitamos llegar a ese cuarto nivel y por qué creer en la palabra de Jesús no es lo mismo que creer en Jesús. Pero ahí están los 4 niveles que nosotros deberíamos atravesar en este tiempo. La oscuridad, dijimos, es el instrumento de Dios para transformarnos en una persona que ya no solo cree y espera en milagros, sino que ahora tiene a Jesús como Salvador y como Señor de él y de toda su casa. La oscuridad es para que sueltes tu ego de una vez por todas. ¿Qué creen que está sucediendo en todo el planeta? Los grandes personajes, gobernantes, empresarios, los ricos y los pobres, todos están siendo golpeados en su ego. ¿Sí? Vieron que hay ricos con sus dólares metidos en los bolsillos, porque no les sirve para nada en este tiempo, pero implorando que los dejen volver a su tierra. O implorando que alguien les traiga de vuelta a sus hijos, a quienes enviaron para que vayan a vacacionar al exterior, pagándole quién sabe cuánto por un crucero, cosa que quizás ustedes que me ven y yo no lo podríamos hacer. ¿De qué les sirve todo eso? El ego está siendo golpeado. La oscuridad viene para que nos deshagamos de ese ego. La oscuridad llega para que nos demos cuenta que no hay ningún placer o consolación en lo que acumulamos durante toda la vida. Es ahí en la oscuridad cuando ya nada te conmueve, todo se vuelve insípido, carente de sentido, todo parece polvo, ceniza. La oscuridad viene para que veas que no sos libre de la amenaza del fracaso. Ninguno de nosotros somos libres de la amenaza del fracaso. Que el sentimiento de no haber hecho lo suficiente también se puede presentar en nuestra casa, en la casa de los hijos de Dios. La oscuridad viene para que se manifiesten las debilidades del alma. Esos deseos de abandonar todo que nunca pensaste que llegarían. Díganme si a alguno no le pasó eso en estos días. En la oscuridad, lo único que puede sostenernos es una palabra cuyo cumplimiento está adelante, no atrás. Adelante. Y adelante llegamos con fe. Entonces, voy terminando. ¿Qué pasará mañana? Vos y yo lo determinamos con nuestra fe y con nuestra obediencia. La decisión está en cada uno de nosotros. Dios ya habló. De Dios ya salió la palabra. Repasen el principio de este video y ese texto que le leímos al principio cuando los saludamos a ustedes, Deuteronomio capítulo 31. Dios ya habló, Dios ya se expresó y Él ya dijo lo que Él quiere que te suceda a vos y a mí y a todo aquel que crea en Jesucristo, su Hijo. ¿Sí? Entonces ahora depende de nosotros y de lo que hagamos con esa palabra. Dios ya habló. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esa palabra? Tengamos en cuenta esos 4 niveles. No nos quedemos simplemente con haber oído de Jesús. Siempre tendremos, si eso sucede, ¿no? Siempre tendremos la duda de que si será verdad o no lo que me contaron, ¿no? Me dijeron que Dios puede sanarme, me dijeron que Dios puede bendecirme, Dios puede hacerme próspero, me dijeron. Primer nivel de fe, ¿sí? Simplemente haber oído de Jesús. Segundo nivel de fe, no te quedes con el esperar milagros de Jesús, porque esa espera de milagros solamente te conduce a un ruego desesperante. Este personaje y tantos otros de la Biblia los encontramos ahí, simplemente envueltos en un ruego desesperante, esperando un milagro. Tercer nivel, ni siquiera te quedes con el creer en su palabra. Porque aunque haya palabra, puede haber llanto. Piensen en este hombre. Él ya tenía una palabra, pero yo creo que se volvió a su casa llorando. ¿Sí? Aún habiendo palabra, hay llanto en medio de la oscuridad. Y si en una de esas Jesús se tarda en hablar, bueno, esa espera puede ser desesperante y la desesperación es fulminante. Por eso te decía recién que el creer en su palabra no es lo mismo que creer en Jesús. Ese es el cuarto nivel de fe al que tenemos que avanzar. Porque si solamente vamos hasta el tercer nivel, que es creer en su palabra, y la palabra falta, estamos en el horno, como decimos aquí, ¿no? Por eso es que necesitamos avanzar al cuarto nivel. El cuarto nivel es el nivel de fe en Jesús, en que Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Si estamos en ese nivel,
y Jesús decide no hablar por un tiempo, no pasa nada. Porque seguimos creyendo en su sustento, seguimos creyendo en su provisión, seguimos creyendo en su cuidado, seguimos creyendo que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Aunque no hable, aunque no se exprese, Él sigue siendo nuestro cuidador, ¿sí? Nuestro ayudador. Entonces necesitamos avanzar hasta creer en Jesús y aún creer en Jesús con toda nuestra familia. Este cuarto nivel de fe es el nivel de la fe contagiosa. Lo vemos en este hombre, ¿no? Él creyó y cuando llegó a su casa y vio que todo estaba solucionado, evidentemente le contó a todos lo que había pasado. Inmediatamente su fe se contagió. Este nivel de fe es el nivel de fe contagiosa. Y aquellos que están esperando poder volver a las calles para predicar, les digo esto, crezcan hasta este nivel de fe. Porque este es el nivel de fe que contagia a los que ustedes van a salir a predicar. Tengan esa experiencia, ¿sí?, de intimidad con Jesús como Salvador y como Señor. Además, es interesante que esta es la primera vez que se menciona que alguien se aferró a la fe y logró que toda su familia también lo haga. Esta es la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? Que alguien pudo conducir a toda su familia a una experiencia de fe. Entonces, avancemos a ese nivel, porque, insisto, ese nivel de fe es el nivel de fe que nos sostiene aunque Jesús no hable. Y mientras Él no hable, pero tengamos a toda nuestra familia envuelta en ese nivel de fe, nos contenemos entre nosotros, oramos el uno por el otro. Cuando uno flaquea, el otro lo levanta, y luego el otro es el que está debilitado, pero yo lo sostengo, ¿sí?, hasta que llega la palabra de fe que nos levanta a todos como familia. Lleguemos a ese cuarto nivel de fe. Ese es el mensaje que quiero dejarte en esta tarde antes de terminar. Pero déjenme hacer otro paréntesis, simplemente porque necesito soltar una palabra para los padres. En esta historia vemos un papá desvergonzado y tremendamente preocupado por su hijo, pero también un papá que entendía dónde estaba la respuesta a la necesidad del hijo. Y esa necesidad iba a ser respondida a los pies de Jesús. Él estaba bien convencido que lejos debía estar de él la actitud de separar a su hijo de Jesús, sino todo lo contrario. Él necesitaba trabajar en que Jesús y su hijo se unan, aunque más no sea a través de una palabra. Y eso es lo que Él buscó y lo que nos enseña a nosotros. Entonces, les quiero decir en este paréntesis que acabo de abrir, que no hay poder más grande que el de un padre orando por su casa y por su descendencia. Y déjenme decirle algo todavía más allá de eso, porque por ahí la palabra padre es demasiado amplia. Y nosotros hemos conocido a las madres, a las mujeres como grandes intercesoras, pero les quiero decir que hay un poder muy especial sobre los hogares cuando los papás, hombres, papás, oramos por nuestros hijos y por nuestra familia. Con esto no estoy diciendo que la oración de papá sea mejor que la de mamá, simplemente estoy diciendo que evidentemente hay algo que tiene que ver con el designio de Dios sobre los padres, sobre los hombres, sobre los sacerdotes de cada hogar. Y cuando ellos oran, algo tremendo sucede en esas casas. Qué tragedia la de aquellas familias donde sus padres no ruegan a Dios por sus hijos, no ruegan a Dios por la familia. Qué tragedia tendrán que ver aquellas familias que no permiten en este tiempo que sus hijos lleguen a tener un contacto con Jesús. Es lamentable. Ustedes pueden creer que hay papás que en este tiempo no están permitiendo que sus hijos tengan contacto con sus líderes, que están orando por ellos, que están tratando de hacerlos crecer y edificarlos, simplemente porque tienen temor de que un virus entre a través de alguna plataforma virtual, que es lo único que tenemos hoy para llegar a ellos. Papás, por favor, no impidan que sus hijos lleguen a Jesús. Si su computadora tiene tanto valor ahí adentro, pues inviertan en sus hijos si son tan importantes. Compren una computadora con la cual ellos se puedan conectar con sus líderes o habilítenle sus teléfonos. Pero no impidan que Jesús llegue hasta el corazón de sus hijos. Este es tiempo de traerlos y ponerlos delante de Jesús y que tengan ese encuentro, ellos y nosotros, todos juntos como familia. Por favor,
No permitamos que la tragedia llegue a nuestras casas. Cierro paréntesis y termino con este texto. En Juan capítulo 5, versículo 24, Jesús dijo: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Con esta palabra se atraviesan las tormentas. Con esta palabra se atraviesan los tiempos oscuros. Con la palabra de que Jesús nos sostiene a todo aquel que ha creído en Él. Y con esta palabra vamos a proceder hoy a este gran acto de fe que solemos tener entre nosotros, al que llamamos Cena del Señor. Con este texto, con esta misma palabra. Porque la Cena del Señor, ustedes han visto aquí, preparada delante de la cámara, no sé si la cámara lo enfoca o no, pero aquí tenemos el pan, tenemos copitas de vino. ¿Por qué? Porque ese pan representa el cuerpo que fue entregado por mí, por ustedes, en garantía de la palabra que estamos predicando. El vino representa la sangre que fue derramada como garantía de que la palabra de Dios funciona. Entonces, sobre esta palabra vamos a tomar la cena del Señor. La cena es básicamente un acto de fe. Con la cena declaramos nuestra fe en lo que Cristo ya hizo, es decir, en la entrega de su vida por nosotros, pero también es un acto de fe en el futuro. Así comenzamos este mensaje, ¿no? Porque nosotros creemos en que Dios aún hará lo que prometió sobre nosotros. La cena del Señor es como plantarse delante del mismísimo trono de Dios, y decirle: Señor, yo tomo esto creyendo que no solamente hiciste algo por mí, sino que lo harás. Yo quisiera en esta hora invitar a mi familia a que ellos se acerquen. Los tengo a todos acá de espectadores, no tan de espectadores, están trabajando por ahí en esta transmisión, y que ellos se acerquen mientras ustedes también allí en su casa preparan este tiempo de cena del Señor, ¿sí? Quizás no tuvieron tiempo, quizás no sabían lo que íbamos a hacer hoy aquí, pero busquen allí en su casa pan y tomen alguna copa. Si tienen vino, bien, y si no, algo representativo de la sangre de Jesús. Si quieren, pueden servirse, y ustedes sírvanse allí también en su casa, y mientras sirven la cena del Señor allí, mientras van tomando la cena del Señor allí en su casa, mientras cada uno toma un pedazo de pan y toma esa copa de vino que hayan preparado, o lo que tengan allí que represente la sangre de Jesucristo, tómense el tiempo para orar, ¿sí? Tómense el tiempo para orar juntos. Ahora, aquí en la transmisión, mientras hacemos eso en casa, de fondo lo tendremos a nuestro hermano Eric ministrándonos con una canción, ¿sí? Dejémonos ministrar por la canción, pero también en casa aprovechemos este tiempo para orar juntos y darle gracias a Dios por lo que Él ya hizo y aún por lo que hará. Tomamos esto y luego volvemos otra vez aquí, porque tengo todavía un par de cositas para decirles. El Señor bendiga su palabra. Y allí en la casa, en el hogar de cada uno de ustedes, la palabra de Cristo esté cumpliendo con su objetivo. Sabemos que así es, pero que en nosotros esa palabra pueda provocar mucha fe para esperar el cumplimiento final de lo que Él ha dicho. Padre, oramos en el nombre de Jesús, el nombre de aquel que soltó palabra sobre cada uno de nosotros. El nombre de aquel que pagó el precio para que tuviésemos acceso a la palabra de Dios. Y por esa palabra poder ser personas de fe, que puedan resistir los tiempos de oscuridad, que puedan esperar el cumplimiento, porque Dios es fiel y porque nada falta a su palabra. Señor, en el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos que están allí del otro lado de la pantalla. Los bendigo, Señor, para que en ellos siempre haya fe, pero que aún esa fe crezca y vaya, como vimos hoy, de nivel en nivel hasta llegar a esa fe contagiosa, esa fe donde Jesús es su Salvador y Señor, aunque haya tiempos de silencio. Oro, Señor Jesús, para que no solamente la fe alcance sus corazones y crezca en ellos, sino también en todas sus familias. Y que este sea un tiempo de salvación de las familias.
Que sea un tiempo, Padre, en que papá, mamá, los hijos, abuelos, primos, nietos, todos, Padre, todos conozcan de tu amor y todos puedan postrarse a tus pies esperando tu gran obra, pero sobre todo creyendo que tú eres quien nos sostiene. Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra que hoy fue soltada pueda alcanzar miles de corazones y los fortalezcan y los levanten y aún los sostengan si ya están en esos valles de oscuridad de los que hoy hablamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.